Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan desde la plataforma de la Sociedad Geográfica de Lima y desde Facebook. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, damos inicio a una sesión más de los martes geográficos. Sin antes de recordarles que desde hace 37 años, la Sociedad Geográfica de Lima ha iniciado con este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Actualmente se vienen desarrollando de forma virtual para tener un mayor alcance para todos los habitantes del territorio peruano. Agradecemos y nos complace tener entre los oyentes a estudiantes, técnicos, profesionales y ciudadanos interesados en los problemas del territorio y también interesados en aprender más de ellos. El núcleo de la temática para este año ha sido denominada Frontera, Territorio de Desarrollo e Integración, para lo cual hoy día vamos a tener la exposición de dos grandes o tres grandes ponentes. Sin más, le doy el pase al magíster Javier Locio para dar las palabras de bienvenida. Gracias, gracias Betsabe y bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, siguiendo con la temática de frontera, hoy día vamos a poder ver a través de los ponentes, Carlos, Ángela y Magali, eh, los diferentes problemas que se suscitan en la zona de frontera referidos a la salud, la atención de la salud, eh, y cómo estos pueden ser y deben ser enfrentados de manera conjunta entre las autoridades y las poblaciones de los países que acuden a una misma frontera, ¿no? Dos, tres países que coinciden en un espacio de frontera que tienen problemas comunes, ¿no? Especialmente en zona amazónica, donde hay poblaciones aisladas, de poca población, de difícil accesibilidad, y donde, como hemos visto en el caso del COVID, las pandemias se transmiten y se amplían de manera muy rápida, ¿no? Entonces son problemas de salud pública que, por ejemplo, no pueden ser atendidas solamente desde uno de los países, porque no se va a llegar a solucionar y se va a atender de manera adecuada, sino que requieren pues de la concertación, de la articulación, del trabajo conjunto entre las autoridades, como decía, de dos o más países que coinciden en una misma frontera, ¿no? Y para ello, además de las iniciativas de las instituciones de investigación, de conocimiento, como son las universidades, una de ellas nos acompaña el día de hoy, la Universidad Cayetano Heredia, a través de la presentación de Ángela y de Magali, pero además de ese rol importante de la investigación, también está el de las instituciones internacionales que tienen competencia y que promueven justamente el trabajo articulado en conjunto entre los países, como la OPS, ¿no? Que nos representa representada a través de Carlos el día de hoy, ¿no? Entonces, a través de ellos vamos a poder, desde su perspectiva, conocer más cómo se trabaja el tema de salud en la frontera, cuáles son los retos que se enfrentan y cuáles son las soluciones que vamos encontrando, ¿no? En este desarrollo del trabajo conjunto es que vamos aprendiendo, experimentando, validando estrategias, programas, actividades, acciones para mejorar justamente el acceso de la población a un servicio básico como es el tema de la salud, ¿no? Entonces, esperamos que aprovechen y que sea de su agrado la sesión del día de hoy y los dejamos con los importantes ponentes que tenemos, como bien mencionaba Betsabe, ¿no? Muchas gracias y adelante, Betsabe. Muchísimas gracias, magíster Javier Locio, por dar las palabras de bienvenida. A continuación vamos a tener la primera ponencia a cargo de Carlos Arosquipa. Él es médico salubrista y especialista en salud internacional. Trabaja en la Organización Panamericana de la Salud y es docente universitario. Carlos Arosquipa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted tiene la palabra.
Muchísimas gracias, Sabe. Un cordial saludo para todos ustedes. A Javier por la cordial y gentil invitación. Como bien lo ha señalado, yo soy médico, trabajo en la Organización Panamericana de la Salud y desde hace varios años venimos trabajando en los ámbitos de frontera en América del Sur, antes de la pandemia. Y luego de la pandemia, pues bueno, el tema ha cobrado creciente y mayor importancia a nivel de los países y a nivel internacional. Entonces, lo que vamos a compartir ahora son de alguna manera un poco las reflexiones que nos ha dado todas estas lecciones aprendidas, este aprendizaje, y asimismo hacer un preámbulo para luego la siguiente presentación que va a estar a cargo de Magali y de Ángela, con quien trabajamos de manera conjunta. Eh, una de las primeras preguntas que surge cuando uno habla sobre salud en fronteras y cuál es la diferencia con el enfoque de salud propiamente dicho. Quienes trabajamos en salud, en general, sea cual sea el ámbito nacional, subnacional, internacional y sea cual sea nuestra profesión, tenemos un desafío global y conjunto. Y este desafío, que tiene un plazo, que es el año 2030, en salud se refleja y se traduce en una frase: salud universal. ¿Qué cosa es la salud universal? Esta frase, este objetivo, esta meta, plantea cosas muy sencillas y muy simples, que me gustaría que en muy breves minutos podamos rápidamente repasarlos. Este video corto nos explica y nos resume lo que es salud universal, que luego lo vamos a expresar y traducir cómo construir esta realidad en los ámbitos de frontera. Así es que voy a pasar el video rapidito.
Bueno, en el año 2015 se planteó este desafío y hasta el año 2020 en la región, todos los países sin excepción estuvimos trabajando y avanzando hacia este desafío, que todas las personas, sin importar su condición, su situación migratoria, su condición de género, su etnia, debían tener acceso a los servicios de salud que debían ser de calidad e integrales. Buscaba básicamente reducir, eliminar las barreras, dentro de ellas la económica, y que ese acceso no empobrezca a la gente. Este desafío en fronteras tenía su complejidad, tiene su complejidad, porque habitualmente en las fronteras, en todos nuestros países, los estados suelen tener mayores dificultades en llegar, con todos sus servicios, con toda su infraestructura y sus instituciones. Hay fronteras más accesibles y fronteras menos accesibles. Todos los que hemos visitado y visitamos las fronteras sabemos de que hay fronteras húmedas, donde los ríos hacen las veces de líneas demarcatorias, fronteras secas o fronteras terrestres, ¿no? Donde tenemos garitas de control, control migratorio, aduanas, etcétera, y otras fronteras donde cruzar una calle y ya te lleva de un país a otro, no existe una línea demarcatoria, es básicamente una continuidad, fronteras muy integradas. Y en efecto, quienes conocemos los espacios fronterizos tenemos diversas situaciones o condiciones. Ámbitos donde tenemos una ciudad, una localidad con una población fija, pero al otro lado es un ámbito agreste, rural, sin la presencia de alguna otra población que le esté, que esté haciendo las veces de espejo. Tenemos otros ámbitos fronterizos donde vemos lo que se conocen como ciudades gemelas o ciudades hermanas que están una al frente de la otra y donde la separación puede ser una calle, puede ser un río, puede ser un puente. Ámbitos o fronteras donde las localidades con población fija no están necesariamente frente a la otra, pero están, digamos, a cierta distancia, y otras en las que se juntan más de dos fronteras, dos o tres fronteras con ciudades también muy, muy integradas. Hay muchas realidades en nuestras fronteras y tal como lo señala el lema de este ciclo de reuniones, en las Américas y en particular en Sudamérica, antes de la pandemia, se había estado dando un proceso de desfronterización de nuestras fronteras. Las fronteras se habían convertido en espacios de integración. En todas nuestras fronteras, en los diferentes países de América Latina, con algunas excepciones, las fronteras se habían constituido en espacios plenos de integración, de una comunicación biosocial que estaba provocando y generando no solamente un desarrollo económico, social, incluyendo también el desarrollo sanitario. Como sabemos, la pandemia generó un impacto tremendo sobre la salud de todas las personas, pero en particular de las que vivían en las fronteras, porque una de las primeras medidas que se tomó una vez declarada la pandemia era el cierre de fronteras. Ustedes ven acá en este observatorio que está en la CEPAL, todos los países de las Américas, prácticamente sin excepción, cerraron fronteras. En este observatorio que está en la CEPAL, se tienen las diferentes medidas tomadas por los diferentes países. Cerraron las fronteras. Y claro, la lógica era bastante simple, elemental. Para que la pandemia no ingrese a mi país, voy a cerrar las fronteras para que no ingresen enfermos y no traigan la enfermedad hacia el territorio. Como sabemos, los cierres de fronteras no impidieron que la enfermedad ingresara a nuestros territorios y provocó un impacto tremendo, sobre todo en aquellos territorios y poblaciones
que vivían en estas zonas y cuyo comercio, cuya economía, cuya vida cotidiana justamente estaba basada en el intercambio que tenían con sus ámbitos o territorios fronterizos, con los países vecinos. Eh, es probable que el impacto del cierre de fronteras haya sido mayor que la propia enfermedad en términos económicos, en términos sociales, en términos comerciales. El impacto fue tremendo. Todos sabemos lo que fue. Por tanto, la pandemia nos mostró que era necesario poner una especial atención a la salud en fronteras. No solamente porque la frontera se le considera como el espacio que permitiría impedir o detectar enfermedades, agentes infecciosos, sino además también porque un adecuado foco en la salud en estos espacios fronterizos podría garantizar que si ocurriera una nueva epidemia o pandemia, el cierre de fronteras no sea necesariamente una medida que se tenga que tomar. Es decir, promover fronteras que sean saludables, fronteras que a pesar de enfermedades no impidan la actividad cotidiana de la gente, el comercio, ni tampoco frenen las economías. Acá se señalan 5 factores o 5 motivos por los cuales es importante trabajar el tema de salud en fronteras, ¿no? Primero es la prevención de la propagación de enfermedades. La globalización y la gran movilidad social que existe hace pues que las enfermedades y las personas viajen muy rápidamente y garanticen pues o permitan que muchas enfermedades se puedan propagar y diseminar con mucha rapidez. La pandemia lo mostró en último día del año 2000, primer día del año 2020, se detectaba un brote de una enfermedad en la ciudad en China, ¿no? En Wuhan, y en pocas semanas y meses la enfermedad ya estaba diseminada en todo el mundo. ¿Cómo llegó al resto? Pues llegó por las fronteras, ¿no? Fronteras aéreas, a través de los aeropuertos, fronteras terrestres, se diseminó en todo el mundo. Y si bien es cierto, las fronteras son los espacios por los cuales transitan las personas y también las enfermedades, necesitamos desarrollar acciones efectivas para detectar, ¿no? Ese es el siguiente punto, protección de la salud pública, detección temprana de los enfermos y una respuesta rápida. Respuesta rápida que debe ser el tratamiento de estos enfermos y las medidas sanitarias adecuadas para la población que se encuentra viviendo en esos territorios. La salud en fronteras también tiene un rol importante en la diplomacia y la cooperación. En muchas situaciones de conflicto, la salud se constituye en puentes de paz. En muchas ocasiones de conflicto y declaración en situaciones de guerra, se hacen treguas precisamente para vacunar, para atender a los enfermos, para traslado de personas que estén necesitando algún tipo de atención. La colaboración transfronteriza y las políticas coordinadas han sido también herramientas muy útiles y efectivas en el ejercicio de la diplomacia de nuestros países. Nadie duda que las fronteras son también claves para minimizar el impacto económico que puedan tener las enfermedades, y en particular las epidemias o pandemias, ¿no? Entonces, por esta razón, y claro, el tema de derechos humanos y equidad, muchas de nuestras fronteras están habitadas por población vulnerable, por población que tiene rezagos socioeconómicos y a las cuales resulta mucho más difícil de llegar. El ejercicio de la ciudadanía en muchos territorios de frontera es mucho menor. Entonces, por un tema de equidad y derechos humanos, debemos tener un especial énfasis, empeño y esfuerzo por la población que habita en estos ámbitos o territorios. Dentro de las poblaciones vulnerables están las comunidades indígenas. Tanto con Magali y la OPS venimos trabajando desde hace años en zonas de fronteras amazónicas, donde habitan pueblos indígenas que están localizadas en territorios transfronterizos, pueblos indígenas en los cuales la frontera no existe. Ellos vivieron ancestralmente en un territorio y luego en algún momento se puso una frontera, pero para ellos su territorio sigue siendo el mismo.
Tenemos pueblos ticunas que viven en el lado peruano, ticunas en el lado colombiano, ticunas en el lado brasileño. Tenemos aymaras que están en el lado chileno, aymaras en el lado boliviano, aymaras en el lado peruano. Cuando uno les pregunta a ellos si qué nacionalidad tienes, dice yo soy ticuna, yo soy aymara, más allá o mucho más que la pertenencia necesariamente a un determinado país. Sus territorios ancestrales son ámbitos territoriales transfronterizos. Viven allí, se mueven allí y van a permanecer allí por mucho más tiempo. Entonces, estas comunidades requieren una atención especial y su abordaje tiene que ser también un abordaje articulado, coordinado, ¿no? Y ahora la población migrante, la población refugiada, que también cruza las fronteras, como hemos podido apreciar en los últimos años, en estas últimas oleadas migratorias, los migrantes cruzan a pie muchos de estos espacios fronterizos en condiciones que no son las mejores. Ellos emigran generalmente sanos, emigran en buen estado de salud, pero si esa situación de migración, si el trayecto no es apropiado y adecuado, se hacen vulnerables y se enferman durante su trayecto. No solamente corriendo el riesgo de morir, sino de poder también transmitir enfermedades. La migración, hay estudios enormes al respecto, y los migrantes, en principio, son gente sana, ¿no? Cuando una familia decide migrar, no mandan a migrar al que está enfermo, suelen hacerlo los más sanos. Y estas personas pueden enfermarse si es que las condiciones en las cuales migran son inapropiadas. Y esto también depende mucho de cómo se encuentran los servicios de salud en los ámbitos de frontera, que es donde pueden ellos recibir algún nivel de atención. ¿Cuáles son los desafíos de la salud en nuestras poblaciones fronterizas? Una de ellas es el acceso limitado a los servicios de salud. En muchas de nuestras zonas de frontera, nuestros servicios de salud se han superpuestos unos sobre otros, generando un sistema fragmentado, un sistema eh, eh, que no resulta siendo el más apropiado, como esta construcción que uno ve acá, ¿no? Ese segundo piso se hizo sobre un primer piso precario y sobre ese se levantó un tercer piso. Así son nuestros sistemas de salud. Se han construido unos sobre otros y lo que tenemos al final son sistemas segmentados y fragmentados que no responden necesariamente bien a las necesidades de la salud de la población. Pues imagínense esto en zonas de frontera. Lo que tenemos en esos ámbitos son servicios precarios, sin personal de salud completo, sin equipamiento apropiado y adecuado, ¿no? Y que dificulta evidentemente la atención de las necesidades de salud. En términos generales, siempre para nuestros países es más difícil llegar hasta estos ámbitos de frontera como Estado. Hay fronteras que tienen mayor oferta de servicios y otras que tienen menos oferta, pero la particularidad que ocurre en zonas de frontera es que cruzando al otro lado me encuentro con otro sistema de salud y otros servicios. Y lo que vemos en muchos de nuestros espacios fronterizos es una enorme asimetría en los servicios de salud. En un lado podemos encontrar un servicio de salud precario, con poco personal, y al otro lado de la frontera, a pocos minutos, un hospital con equipamiento y personal especializado, ¿no? Entonces, esta dificultad de acceso que yo pueda tener en los servicios de mi país, en muchas ocasiones, es cubierta por los servicios que ofrece el otro país y que está cruzando la frontera, ¿no? Y esto se da en múltiples escenarios de frontera, ¿no? Las asimetrías, que ofrecen oportunidades para la población que está allí, pero también desafíos para los que trabajamos en salud y tratamos de gestionar la salud. En América del Sur hay ámbitos o territorios que plantean desafíos más complejos. Eh, la cuenca amazónica, que está aquí sombreada en color rojo, en color naranja el Chaco sudamericano y aquí en color azul, un poquito morado,
el altiplano andino. Todos estos son territorios que tienen tres características. Todos son transfronterizos, hay población indígena originaria en todas ellas y hay un enorme rezago sociosanitario, eh, con las barreras lingüísticas adicionales. La salud en estos ámbitos o territorios es un desafío que es compartido por múltiples países. Y la Organización Panamericana de la Salud y otras organizaciones como la Universidad Cayetano Heredia hemos empezado a trabajar en la salud de estos ámbitos o poblaciones desde una perspectiva multipaís, o binacional, o trinacional, o subregional, porque la respuesta a los problemas sanitarios en estas poblaciones tiene que ser una respuesta articulada, sobre todo considerando que es una población móvil, que se mueve, porque así es su dinámica social, su dinámica económica. Las fronteras son también espacios en donde puede uno evidenciar de manera mucho más evidente las desigualdades socioeconómicas, que se traducen luego en mayores vulnerabilidades para enfermar. En las fronteras encontramos población migrante y o desplazada, encontramos población indígena y originaria y población pobre y dispersa. Esto hace que muchas de nuestras fronteras desde el punto de vista sanitario sean ámbitos o territorios vulnerables con indicadores de salud, digamos, también deficientes, que al ser a veces en algunos espacios fronterizos poca la cantidad de gente, pues no se traducen en los grandes promedios por un tema de derecho, por un tema de equidad. Por eso es fundamental hacer un acento y un énfasis especial en la atención de sus necesidades. En nuestras fronteras encontramos esta acumulación de vulnerabilidades que hacen que en algunos territorios encontremos a los más rezagados de todos los rezagados, a los más excluidos de todos los excluidos. Eh, el rostro de la exclusión en muchos de nuestros territorios tiene rostro de indígena, de mujer, de pobre y tiene también el rostro de una mujer, de una persona sin educación y sin poder político. En esta población es donde nosotros encontramos los mayores rezagos y las mayores probabilidades de sucumbir ante cualquier brote, epidemia o pandemia. Entonces, por estas razones eh, que estamos explicando aquí, observamos indicadores de salud que claramente van a mostrar las consecuencias. Estas determinantes que observamos en las condiciones de vida se traducen finalmente en enfermedades, ¿no? Enfermedades infecciosas que afectan a muchas de estas poblaciones, malaria, dengue, el COVID recientemente, ¿no? Quiero que vean este gráfico que es de la red transfronteriza amazónica constituida por universidades y que muestra cómo la, el COVID fue diseminándose a lo largo de la Amazonía con con el paso del tiempo. Van ustedes ver los primeros casos en el Perú, luego empezaron a aparecer casos en Brasil, cada puntito es aumento de casos. Y si miran ustedes bien cómo fue aumentando los casos, siguió el trayecto del río Amazonas, siguió el trayecto del río Amazonas. Y a pesar del cierre de fronteras, pasó sin mayores inconvenientes de un país a otro. Abajo tenemos las muertes. Y en el caso de las muertes fue exactamente igual. Este observatorio pudo evidenciar que las primeras muertes fueron registradas en el lado peruano, en la Amazonía, luego en el lado brasilero y luego a través de todas las cuencas y afluentes del río Amazonas, las muertes por COVID, en las cuales, como saben ustedes, pues, tuvo un impacto tremendo y enorme en países como Brasil y Perú. Siguió el trayecto del río, ¿no? Siguió el trayecto del río.
Y nuestras fronteras en esos ámbitos, como saben ustedes, son mucho más permeables. Por más que se decretó el cierre de fronteras, nunca se pudo cerrar esa frontera. Acá vemos indicadores materno-infantiles. Esta es la tabla o el tablero de el estado de salud del CENEPA en la cuenca del río Santiago, donde habita población aguajún y donde encontramos indicadores materno-infantiles que muestran claramente altos índices de anemia, altas tasas de mortalidad materna, altas tasas de mortalidad infantil, además de enfermedades infectocontagiosas, que superan el promedio nacional y el promedio de la región. Estas desigualdades que vemos en las condiciones de vida se traducen evidentemente en enfermedades. Y otra de las condiciones que también afecta mucho es la salud mental, en particular en aquellas en las cuales encontramos violencia, encontramos actividades ilícitas. Las fronteras son también espacios de integración, no solo económica, también hay integración delincuencial. El delito también es transfronterizo y eso evidentemente afecta la salud mental y la vida de las personas, además de los migrantes, que por su condición y situación también son sumamente vulnerables a estos problemas. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué cosa es lo que se recomienda desarrollar o hacer? Aquí no hay que inventar la pólvora. Una de las primeras acciones es tratar de formalizar algo que ya de por sí ocurre. En cada frontera nosotros vemos que dos sistemas de salud diferentes chocan, se interconectan, están separadas por la frontera. El país A puede ser Perú, el país B puede ser Chile, puede ser Colombia, puede ser Brasil. Nuestro sistema de salud es diferente al ecuatoriano, es diferente al chileno, es diferente al brasilero, es diferente al colombiano. Eh, y generalmente en cada uno de los países existen lo que se conocen como redes de servicios. Redes de servicios que incluyen un puesto centro de salud, un centro de salud de primer nivel o de atención primaria, pero que cuando necesita alguna atención especializada lo refiere a un hospital. El hospital no suele estar necesariamente en la frontera, suele estar en la capital de la provincia o del departamento. En muchas ocasiones, la distancia que hay entre este establecimiento de primer nivel y el hospital en su siguiente, digamos, eh, secuencia, pueden ser horas o a veces días de navegación, porque la única manera de llegar es por el río o por vía aérea o por transporte terrestre. Cabo Pantoja, que está en la frontera con Ecuador, para llegar a Santa Clotilde son 8 horas en río. Y si quiere llegar hasta Iquitos para atención especializada, si no es en avioneta, ese viaje puede demorar 2 días, tranquilamente. Pero ocurre que si yo estoy en Cabo Pantoja y trasladar a un paciente enfermo me puede tomar 1 a 2 días al establecimiento de salud más especializado, resulta que por río, en 10 minutos, llego al hospital de Franklin Tello, que está en Ecuador. Un hospital que tiene personal, que tiene equipamiento y que puede solucionar mi problema de salud. Entonces, ¿qué suele hacer la población que está en esa zona de frontera? Utiliza los servicios de acuerdo a sus necesidades y utiliza los servicios de ambos países. O sea, en la práctica, la población, a pesar de que estos sistemas de salud son diferentes, no están interconectados, no comparten información, la población utiliza de manera indistinta los servicios de acuerdo a su conveniencia. Y el personal de salud que trabaja en uno y otro lado también lo hace. El personal de salud que está aquí en Cabo Pantoja tiene el teléfono del director del hospital en Franklin Tello y viceversa. Y entre ellos se avisan y se refieren pacientes, a pesar de que eso no está amparado en alguna norma legal, a pesar de que no existe un convenio, un acuerdo, en la práctica, en la práctica
esto funciona como si fuera una sola red binacional de servicios. Pero claro, esto que ocurre en la práctica no está formalizado. Esto que ocurre en la práctica no tiene un acuerdo, no hay intercambio de información formal. Entonces, lo que planteamos es de que esto que ocurre ya de facto en muchas de nuestras fronteras pueda ser reconocido y facilitado por las normativas nacionales que generalmente hacen muy difícil esta interacción y esta interrelación y articulación. Pero a nivel local solucionan los problemas. Durante la pandemia vimos casos de cómo un establecimiento y otro se prestaban oxígeno, se referían pacientes en la pandemia, eh, eh, se colaboraban mutuamente los servicios. Para tener una prueba de COVID era muy difícil mandarlo hasta la ciudad de Lima o Iquitos, pero tenía una prueba de COVID gratuita cruzando al frente en Tabatinga o en Leticia. Estas cosas ocurren de facto en todas las fronteras de nuestros países. Entonces, la idea es tratar de promover más esta articulación, promoviendo quizás el desarrollo y el ejercicio de una paradiplomacia local con autoridades locales que pueden encontrar formas rápidas y expeditas de solucionar estos problemas y ofrecer una atención de salud integral a la población. Es fundamental también integrar a los servicios de salud comunitaria. La doctora Magali Blas y Angelita nos van a contar un poco más sobre esta iniciativa de Mamás del Río, Mamás de la Frontera, que trata de juntar a los promotores de salud de un lado, del lado colombiano y del lado peruano, puesto que ellos están en la zona, están en el territorio y en muchos casos atienden las brechas que tenemos en los recursos humanos. En la región ya hemos tenido experiencias de trabajo conjunto con agentes comunitarios indígenas. Está, por ejemplo, la fotografía de un encuentro de agentes comunitarios indígenas de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, todos amazónicos, intercambiando sus experiencias, sus prácticas y también sus demandas. Y encontramos que prácticamente existe un común denominador en relación a sus demandas, en relación a sus prácticas. La OPS también está trabajando con el apoyo de los ministerios de salud de varios países en iniciativas que buscan impulsar la articulación de los servicios de salud, incluyendo además el trabajo con los agentes comunitarios. Es fundamental también incluir en esto la capacitación del personal de salud, pero en fronteras es fundamental impulsar esta capacitación binacional. Tratar de abrir espacios de capacitación binacional, porque, repito, en situaciones de emergencias, en situaciones de epidemias, de pandemia o de cualquier situación crítica, los servicios que están en la frontera se tienen uno al otro, ¿no? En nuestras fronteras ya hay una dinámica de trabajo muy frecuente sobre hacer actividades conjuntas. El día de hoy, por ejemplo, en Tumbes se está realizando una reunión del grupo de refugiados migrantes de Tumbes con el grupo interagencial de refugiados y migrantes de Huaquillas. Entre los dos se están juntando para reunirse porque la problemática es común, los problemas de salud son los mismos y los recursos que tenemos son los que tenemos en la zona. Así es que es fundamental, es muy importante impulsar y promover este trabajo conjunto, incluyendo la capacitación del personal de salud que facilita el trabajo entre nuestros servicios. ¿Qué cosa debemos hacer hacia adelante? Y acá voy acabando esta presentación. No cabe duda que es fundamental y clave los procesos de integración que nuestros propios países están desarrollando e impulsando, ¿no? El caso peruano, los gabinetes binacionales, con el desarrollo de planes de acción sectorial, incluyendo salud, salió a ser muy, muy activo, ¿no? Y como lo explicaba Nahuel en una sesión anterior, Nahuel Odone, un invitado que nos explicaba la importancia de la paradiplomacia en los ámbitos fronterizos, ¿no? Eh, Cuando en los encuentros presidenciales y gabinetes binacionales se establecen un acuerdo de, por ejemplo, compartir información
epidemiológica entre dos territorios fronterizos. Cuando ese mandato llega a los ministerios de salud tienen reuniones, análisis legales, discusiones teóricas y técnicas, y nunca llega a intercambiar la información. El mandato que emanó de los jefes de Estado y de los ministros de salud se les hace muy difícil. Pero cuando vamos al actor local, cuando vamos al médico, a la enfermera que está en el territorio y les decimos, ¿cómo hacemos para intercambiar información entre ustedes? Ellos encuentran la solución, hacen salas binacionales, hacen salas trinacionales, comparten la información, generan boletines conjuntos. Es más fácil la solución a estos problemas operativos, que resulta clave y fundamental impulsar, estimular la búsqueda de estas soluciones en el ámbito local y desde el ámbito regional o nacional, pues tratar de facilitar este trabajo y articulación que ocurre en el ámbito territorial. Es muy importante el intercambio de datos y de información, ¿no? Muy, muy importante. Y aquí chocamos con uno de los desafíos que tenemos, ¿no? La interoperabilidad de nuestros sistemas de información. Desde la Organización Panamericana de la Salud y con muchas otras agencias estamos trabajando a raíz de la pandemia en la interoperabilidad de datos en salud. Que cuando una persona se moviliza a través de cualquier país, sus datos de salud puedan ser accesibles en cualquier lugar en donde se encuentre. Así como uno puede llevar su tarjeta de crédito, usarla en el Perú, pero si va a Chile, la puede usar en Chile, o la puede usar en Brasil, o la puede usar en Ecuador, también podamos llevar nuestros datos sanitarios y los podamos tener, los podamos llevar al lugar donde estemos. Si me voy a otro país, en ese otro país deben saber qué vacunas he recibido, qué enfermedades he tenido, cuál es mi historial médico, que resulte relevante si es que yo requiero una atención en ese lugar. Pues bien, la interoperabilidad de datos se ha convertido en una necesidad urgente en esta etapa digital y sobre todo para evitar que ocurra lo que vimos en la pandemia a propósito de los migrantes. El migrante que salía de Venezuela y entraba a Colombia tenía que ser vacunado, si no, no lo dejaban entrar. Salía de Colombia, cruzaba a Ecuador y para cruzar Ecuador también tenía que ser vacunado y para evitar problemas se volvía a vacunar. Y esta persona llegaba a la frontera con Perú y para entrar a Perú volvía a ser vacunado. ¿Por qué? Porque no había forma de que la vacuna que recibió en Colombia sea válida en Ecuador y esta sea válida en Perú. Y teníamos casos de personas que eran vacunadas 3, 4, 5 veces porque no podíamos compartir los datos de inmunización o vacuna. Entonces es fundamental la interoperabilidad para garantizar la vigilancia, para garantizar también las medidas de control, ¿no? Esta iniciativa, por ejemplo, de universidades brasileras, colombianas, peruanas, ecuatorianas, de formar una red transfronteriza para enfrentar la pandemia, es un ejemplo de que sí es factible y posible compartir información y empezar a tener mapas situacionales de ámbitos o territorios transfronterizos, ¿no? Y el desarrollo de políticas públicas inclusivas en zonas de frontera. En el Mercosur se hizo un estudio hace algunos años, el Instituto Social del Mercosur, que midió la ciudadanía en las fronteras del Mercosur. Y los resultados del estudio fueron muy interesantes. En pocas palabras, lo que encontró es que en la zona de frontera, las personas tenían un menor ejercicio de su ciudadanía. No podían ejercer plenamente sus derechos, lo cual evidentemente los pone en desventaja frente al resto de personas que habitan un territorio. Es por eso que es muy importante empezar a hablar de una ciudadanía fronteriza que garantice derechos en un ámbito territorio de las personas, sea cual sea su condición. Necesitamos impulsar y promover políticas públicas que fortalezcan la ciudadanía, sea cual sea el lugar en donde nos encontremos. Y las fronteras son un espacio clave y crucial, puesto que en muchas ocasiones, cuando cruzo la frontera, mi capacidad de ejercicio de ciudadanía inmediatamente se puede ver reducido drásticamente.
mi estatus migratorio puede verse reducir mi capacidad de ciudadanía. Y eso nos hace vulnerables a enfermar y a morir. Entonces, en conjunto, queridos amigos y amigas, ya con esto cierro, felicito a la Sociedad Geográfica del Perú por promover estos diálogos, el desarrollo de estos temas. Nos parece clave, fundamental, que empecemos a hablar y discutir sobre las maneras, formas de mejorar la salud, pero también en la educación, también el desarrollo comercial, el desarrollo económico, porque todo está interconectado, todo está ligado en las zonas de frontera. Debemos garantizar y promover que las personas que viven en la zona de frontera tengan el mismo ejercicio de ciudadanía que una persona que vive en la capital y que la persona que está de tránsito cruzando la frontera también pueda ejercer su ciudadanía en plenitud de sus capacidades, sus derechos y sus deberes. Debe haber un ejercicio de ciudadanía que en salud significa acceso irrestricto a los servicios de salud, sea cual sea la condición. Salud universal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Ahora vamos a continuar con nuestra segunda ponencia a cargo de la doctora Magali Blas y Ángela del Pilar. Bueno, vamos a presentarlas. La doctora Magali Blas es profesora e investigadora de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde lidera el programa Mamás del Río y mamás, perdón, mamás del río y mamás de las fronteras. La doctora Blas también preside la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Además, es profesora afiliada del Departamento de Salud Global de la Universidad de Washington en Estados Unidos, donde forma parte del Consejo Consultivo de dicho departamento. La doctora Blas desde el 2016 ha sido galardonada con múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Internacional de la Fundación Elsevier para Mujeres Investigadoras, el Premio L'Oréal UNESCO, Concitec para científicas peruanas, el Premio Mujeres en la Innovación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como las becas de Howard y Fulbright del programa Mamás de Río. Bajo su dirección, ha recibido el Premio de Buenas Prácticas de Gestión Pública por Ciudadanos del Día en el 2016. Por otro lado, Ángela del Pilar Alba Fernández es licenciada en Enfermería, egresada de la Maestría en Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente coordinadora de operaciones del proyecto Mamás de la Frontera. Bienvenida, doctora Magali Blas y Ángela del Pilar Alba, a este espacio. Ustedes tienen la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Geográfica por la invitación para hablar sobre Mamás del Río y Mamás de la Frontera y comentarles que el proyecto Mamás de la Frontera ha sido posible gracias justamente a la Cancillería de Perú y de Colombia, de quienes estamos muy agradecidas. Yo acabo de llegar a Ayacucho y me alegra haber podido conectarme para este evento y Ángela, de hecho, ahorita está en Iquitos por viajar a las comunidades rurales. Entonces, estamos ambos desde diversos lugares del país y ciertamente Ángela desde un lugar fronterizo. Entonces, vamos a presentarles el día de hoy en general sobre Mamás del Río y cómo este programa llevó al nacimiento de Mamás de la Frontera. Y vamos a compartirles una presentación para que puedan ilustrar mejor lo que vamos a comentarles. Entonces vamos a hablar del nacimiento, de la implementación y de la evaluación y voy a compartir la presentación con Ángela Alba. Entonces, Mamás del Río es un programa que nació en el 2015 gracias a financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y The Grand Challenges Canadá del gobierno de Canadá y busca mejorar la salud de mamás y bebés en áreas rurales amazónicas. Y pueden ver las fotos
de lo que significa nuestro programa. Esta es una madre que ha sido impactada por el programa con su recién nacido. Este es un agente comunitario haciendo una visita de salud. Esto es cómo nos desplazamos en el río. En este caso, estas dos fotos son de Colombia. Esto es un taller que tuvimos con agentes comunitarios. Esto es en el año 2015, cuando empezamos el programa y nuestra primera visita en Santa Rosa de Lagarto. De hecho, ya son dos parteras que estuvieron al inicio del programa. Esta foto ya fue durante la pandemia de la COVID y cómo las comunidades se adaptaron a usar mascarillas que les enviamos. Este es justamente Ángela haciendo un entrenamiento al personal de salud de la frontera en reanimación cardiopulmonar del recién nacido. Mamás del Río y Mamás de la Frontera nacen como una necesidad de llenar una brecha gigante que de hecho explicó Carlos de la importancia de salud para todos, que no es una realidad en áreas rurales amazónicas. Y es una brecha gigante porque en áreas rurales existe 4 veces más mortalidad de bebés y 2 veces más mortalidad de mamás que en el resto del país. Y de hecho, en nuestros slides en la parte inferior pueden ver las referencias si quieren ahondar más en lo que menciono. Y esta elevada mortalidad se da por la gran frecuencia de partos que ocurren en la casa. De hecho, en nuestra publicación, Mamás de Río, que se realizó en las áreas de Nauta y Parinari, y que salió este año en el Lancet Regional Health Americas, mostramos que el 70%, es decir, 7 de cada 10 mamás dan a luz en su casa en estas condiciones que ven en la fotografía. La mayoría lo hace con una partera, que no es un personal de salud que ha sido entrenado formalmente para atender partos en posición vertical, sin un equipo de parto limpio. Y de hecho que eso es algo que hemos implementado en el programa. De hecho, ella ya es una partera del programa y tiene un equipo de parto limpio. Entonces, algo que quería mencionar es que si bien es un programa que nació con el objetivo de mejorar la salud materna e infantil, este programa ha evolucionado para incrementar el conocimiento de lo que es salud rural, salud indígena y también salud de la mujer y su familia en áreas rurales amazónicas. Entonces, nosotros hemos realizado para desarrollar el programa no solo investigación formativa, diseñar la intervención, hemos llegado a la fase 1 y 2 de Mamás de la Frontera, de la cual les vamos a hablar, sino también nos hemos adaptado para mitigar el impacto del COVID y estamos trabajando ahorita en 5 líneas de investigación. Primero es la prevención del embarazo adolescente. Estamos identificando modos de prevenir el embarazo que ocurre a edades de 11, 12 años, que es lo que vimos en Mamás del Río. Entonces teníamos que, si bien es cierto, velar por la salud de la mamá, pues estábamos con mamás de 11, 12, 13 años o mamás de 15 años que ya están en su segundo embarazo. Entonces hay una línea de trabajo, de hecho tenemos ya 2 publicaciones científicas que buscan aumentar el entendimiento de por qué ocurre el embarazo adolescente, que no es solo porque no tengo métodos anticonceptivos, por si acaso es mucho más complejo y de hecho esta es la semana de prevención del embarazo adolescente. Entonces es crucial abordar este tema en un contexto amazónico donde no hay intervenciones de salud que llegan o son mínimas. La otra línea de trabajo es el empoderamiento comunitario, en el cual nosotros estamos trabajando en fortalecer el liderazgo de los agentes comunitarios, sobre todo en áreas rurales amazónicas, donde todavía no reconocen cuáles son sus derechos como agentes comunitarios. Y tenemos una línea de trabajo al respecto. Vamos a pronto iniciar un estudio que va a evaluar la contaminación de la leche materna con pesticidas y metales pesados. Y esto porque en Amazonía rural han habido más de 470 derrames de petróleo. Y también otros 2 proyectos con los que vamos a trabajar es el análisis de microbioma vaginal en las mujeres de áreas rurales, es decir, no se sabe cuáles son los componentes que hay en nuestras vaginas, de hecho. Y más aún, si bien es cierto, ya se empezó a investigar en Lima, no se sabe cómo es la composición en áreas rurales. Y tenemos derecho a saber qué tenemos en nuestra vagina, qué bacterias hay, cuáles son las buenas, cuáles son las malas. Es un trabajo de investigación que estamos haciendo junto con la Universidad de Antwerp de Bélgica. Y también vamos a realizar un estudio de microbioma respiratorio con la Universidad Peruana Cayetano Heredia para ver también cuáles son los componentes del microbioma en el aparato respiratorio en áreas rurales. Entonces, como verán, si bien este es un proyecto que empezó con salud materna,
e infantil ha evolucionado para aumentar el entendimiento en otras áreas. También estamos trabajando actualmente, y este estudio es liderado por Miranda Harris, el tema de salud mental. ¿Cuáles son las expresiones de ansiedad y depresión en áreas rurales? En áreas urbanas nos diagnostican con depresión, esquizofrenia, psicosis, ansiedad, pero las expresiones de problemas de salud mental en áreas rurales son diferentes y son llamadas de maneras diferentes. Bueno, pues ahorita estamos investigando sobre los síndromes culturales y sobre cómo las mujeres manifiestan en áreas rurales la ansiedad y la depresión. Entonces, volviendo a lo que es Mamás del Río y Mamás de la Frontera. Mamás del Río es un programa de agentes comunitarios de salud fortalecidos con tecnología para mejorar la salud de mamás y bebés inicialmente. Ahora, como lo van a ver, también estamos velando por la salud de los niños hasta el año de edad. Entonces, este es un programa que entrena agentes comunitarios como Regner Curitima, que está realizando una visita domiciliaria con su tableta, mediante la cual muestra contenido educativo y también recoge información de salud. También entrenamos parteras, personal de salud y hacemos sensibilización a toda la comunidad con supervisión continua. Este es un ejemplo de uno de los talleres que son liderados por Ángela, en el cual les enseñamos, por ejemplo, cómo es la importancia del contacto piel con piel. Y este es un taller que fue al final del Mamás de la Frontera, la fase 1, para ver dónde los agentes querían que se expande el programa y qué mejoras querían hacer. Entonces, los componentes del programa son estos. Tenemos las comunidades, como componente comunitario, donde hacemos visitas domiciliarias por agentes a gestantes y mamás con recién nacidos. También hacemos trabajo y entrenamiento a parteras y agentes de medicina tradicional, y fortalecemos las redes de apoyo comunitaria para el cuidado de las gestantes y los recién nacidos. En el caso de los establecimientos de salud, realizamos sensibilización y capacitación en atención esencial de recién nacido, que es toda la atención que debe tener un bebé durante las primeras horas de vida, y también les enseñamos al personal de salud sobre esta atención. Todo esto con una supervisión continua. Nosotros entrenamos a los agentes en cómo identificar a las gestantes. Ellos aprenden a hacer una prueba de embarazo, lo cual es importante porque en las comunidades rurales no existen pruebas de embarazo. Si ustedes se embarazan en una comunidad rural, no hay forma que sepan si están embarazadas o no, a no ser que vayan al establecimiento de salud más probablemente a veces lejano que hay. Pero en las comunidades rurales que son como islas, en esas postas que estamos hablando de un nivel 1-1 con un técnico de enfermería, no hay pruebas de embarazo. Y hacen visitas domiciliarias 3 durante la gestación y 8 después del parto. Estas son todas las herramientas que tienen. Tienen un aplicativo con contenido estandarizado que lo vimos en la foto, con imágenes y videos. Un plan de parto y emergencia, cartillas educativas de atención esencial del recién nacido y pósteres con señales de alarma. Y también tienen test de embarazo, equipos de parto limpio y balanzas de peso, además de jugar del bebé, cepillo y pasta dental, que es lo que hemos agregado en la nueva versión de Mamás de la Frontera. Esta es parte de la evidencia científica. Tenemos más de 15 artículos que hemos generado y creemos que es vital generar la evidencia para impulsar las políticas, pero obviamente la evidencia no es necesaria, no es solamente con evidencia vas a generar políticas, se necesita mucho más que eso como estrategias de incidencia política. Pero queríamos mostrarle todo, digamos, el bagaje de investigaciones que tenemos, desde investigación de cómo es el cuidado durante la gestación, el parto y el recién nacido en las mamás, hasta el piloto del programa, cómo va a ser la evaluación del programa, por ejemplo, el protocolo de cómo medir, que es este estudio, y cómo ya evaluar el programa y los resultados de la evaluación. De los más importantes artículos, este es el vital, que es el efecto de Mamás del Río en la mejora de la atención esencial de recién nacido. Y si bien es cierto, hay varios estudios que se han desarrollado en el país con respecto a agentes comunitarios y salud materna e infantil, este es el primer estudio que, mediante una investigación científica, comprueba que el agente comunitario tiene un impacto directo en la salud de las mamás y los bebés. En este estudio demostramos
que los agentes comunitarios mejoraron casi todas las prácticas de atención esencial del recién nacido relacionadas al cuidado térmico del bebé. Por ejemplo, es contacto inmediato piel con piel, o con respecto a las prácticas de lactancia materna, como por ejemplo darle el calostro al bebé, porque las mamás inicialmente no le daban el calostro, que es esa leche amarilla que nos sale porque pensaban que era leche que le podía hacer daño al bebé. O el cuidado del cordón umbilical, que es nada, por ejemplo, no aplicar nada dañino al cordón. En las comunidades rurales a veces aplican hierbas pensando que el cordón se va a caer más rápido y eso tiene el efecto de poder aumentar el riesgo de infección. También algo importante es que en Mamás de Río incrementamos el parto en los establecimientos de salud y también el control del recién nacido en los establecimientos. Ahora vamos a hablarles de Mamás de la Frontera. Escalamos la primera fase de Mamás de la Frontera gracias al apoyo de la Cancillería en el 2020. Y de hecho este proyecto se aprobó, miren, empezamos en el 2020, pero se aprobó en el 2017. Nos tardó 3 años en poder implementar el proyecto, porque es parte de un acuerdo binacional, entonces ambos países tienen que estar de acuerdo específicamente en toda la implementación y la línea antes de ejecutarlo. Entonces, implementamos este proyecto, de hecho se aprobó en el tercer gabinete binacional, de hecho estuvo Javier Locio en esta reunión, también estuve yo, y con Santos y PPK en ese entonces. Y entonces, de Mamás del Río, que está en esta zona, en 3 ríos, en 84 comunidades, a 350 kilómetros de extensión de río, pasamos acá, a Mamás de la Frontera, se llamó así, porque la Cancillería quiso llamarlo de esa manera y nos encantó el nombre. Y estamos trabajando en 2 distritos en Perú y 2 en Colombia, en la fase 1 en 30 comunidades inicialmente. Esto es, los núcleos donde trabajamos son lejanos uno del otro. Estamos en Soplín Vargas, donde hay harta actividad también, no solo hay más desafíos en salud, sino narcotráfico, 3 carteles presentes, y al frente Puerto Leguízamo, en Colombia. Y estamos aquí en San Antonio del Estrecho también, y el Encanto San Rafael, que está más o menos a 3 horas en un deslizador 200. Esto sí está a media hora en un 200. Entonces, eso fue la fase 1 y también la fase 2 de Mamás de la Frontera. Este fue el primer entrenamiento en Perú y Colombia. Y en el caso de Colombia, lo que ellos hicieron fue usar como en la fase 2 la misma aplicación que tenemos, que se adaptó para usar el lenguaje que tenían en Colombia. Y lo que hicieron las agentes comunitarias fue adaptar el sistema al sistema de salud de Colombia y enrolar a las mamás a las EPS colombianas. Y todo este proyecto en Colombia fue dirigido por el Ministerio de Salud de Colombia y la misma persona que ha trabajado conmigo en Mamás de la Frontera sigue trabajando hasta ahorita, Mónica Castro. Llevamos juntas casi 5 años y sigue en su mismo puesto, lo cual no puedo decir en el caso de Perú, porque hemos visto pasar a varias Mónicas Castro desde hace 5 años. Entonces, con respecto a la fase 2, esta empezó el año pasado, digamos la planificación, y este año ya la fase en campo. Estamos trabajando en las mismas áreas, en el río Putumayo, pero ya en 38 comunidades. Este fue el lanzamiento de la segunda fase, donde tuvimos bastante apoyo de la Cancillería de Perú y también estuvo la representante de la Cancillería de Colombia y también representante de la Cancillería de Perú, Javier, también estuvo Carlos, representando a la Organización Panamericana de la Salud, también estuvo un doctor, el Ministerio de Salud, EDEN, de Pueblos Indígenas, el doctor también de Cooperación Internacional, estuvo un ex ministro, también representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de la Universidad Cayetano Heredia, de Vida, de Cedro, entre otras instituciones. Tuvimos bastante apoyo y esto fue el 20 de octubre del 2023. Entonces, ahora con respecto a Mamás de la Frontera vamos a ahondar un poco más y vamos a hablarles del diseño componentes, cómo hemos evaluado de los agentes, parteras y el personal de salud para que vean cómo se hace, la participación en las campañas multisectoriales y de trabajo conjunto y los retos de Mamás de la Frontera.
En- entonces, empecemos con el diseño de los nuevos componentes educativos. Lo que aquí hemos trabajado es no solo mejorar el material que ya teníamos en la primera versión, que ahora se los vamos a enseñar, sino también recopilar nuevas variables de mamás y bebés, diseñar nuevos materiales y darles nuevos materiales a la mamá, ¿no? Una de las cosas que nos pedían los agentes en la fase 1 es dar algo tangible a la mamá, no solamente el equipo de parto limpio que lo usas y luego lo vas a descartar, sino algo con lo que se pueda quedar. Entonces tenemos el primer ajuar del bebé, el cepillo y la pasta dental. Algo que hemos trabajado y seguimos trabajando gracias también al apoyo de una odontóloga que cree en la odontología social, que se llama Jimena, es el tema de salud oral, darle el primer cepillo al bebé y enseñarle a la mamá a cepillar el bebé. En esa búsqueda tenemos, por ejemplo, esta foto de un bebé aprendiendo a cepillarse y una mamá enseñándoles que los bebés se deben cepillar desde que nacen. Si van a áreas rurales, el tema de salud oral es realmente algo en lo cual hay una brecha gigante que trabajar. Personas de mi edad ya muchas veces ya no tienen dientes. Entonces eso es algo que hay que trabajar enormemente en el Estado. Y ese es un video de cómo el bebé se cepillaba. En cuanto a los componentes educativos, temas que hemos agregado es, por ejemplo, ya no trabajamos solo en la salud de la mamá y el recién nacido, sino también el control de crecimiento y desarrollo, promover la vacunación hasta el año de edad, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y cómo iniciar la alimentación complementaria, que luego Ángela les va a explicar. El tema de crianza con apego y sin violencia, porque hay algo que se llama crianza violenta, que es algo que tenemos que evitar, porque las mamás crecen pensando que esa es la mejor crianza que hay, ¿no? Inclusive en ciudades. Entonces trabajamos también sobre eso. Prevención de la anemia, planificación familiar y métodos anticonceptivos. Y algo vital que creemos es que el agente comunitario no debe ser solo el enlace entre la comunidad y el establecimiento de salud, sino también un enlace con programas sociales del gobierno. Y ese es el tema en nuestro país, que muchas veces trabajamos de manera fragmentada, entonces tenemos un agente para salud o alguien que está trabajando solo en anemia, un actor social, por ejemplo, que le llaman, ¿no? Y hay otro agente que no necesariamente es agente, sino es alguien que enrola juntos o enrola a Cuna Más. Entonces, la idea es que tengamos un agente que pueda trabajar de manera multisectorial. Entonces, también este agente comunitario promueve el acceso a las plataformas, a los barcos grandes, que son las plataformas itinerantes de acción social que llevan muchos programas sociales del gobierno, y también el acceso al programa Juntos. Es un programa en el cual se le da a la mamá 100 soles al mes para toda la familia si cumple ciertos requisitos. Entonces tenemos un video de cómo los motiva. Este es un video que está en la cajita donde les enseñamos qué hay en las PIAs, y también este es otro video de cómo enrolarse al programa Juntos. También los agentes en la fase 1 recopilaban algunas básicas como nacimientos de bebés o abortos espontáneos. Ya en la fase 2 trabajamos en, por ejemplo, qué vacunas le corresponden para la edad. En el diseño de nuevos materiales educativos, en la fase 1 teníamos estos 4 pósters de señales de peligro durante el embarazo, el parto, después del parto y en el recién nacido. Cómo se atendía al bebé durante las primeras horas de vida, que es vital. Y ahora lo que hemos agregado es este póster con señales de peligro del niño y la niña menor de 5 años. Y también sobre las vacunas que deben tener. Este es el ajuar del bebé, confeccionado por la fase 2 de Mamás de la Frontera. Y estos son varios de los bebés que han nacido dentro del programa, tanto en el establecimiento de salud como este bebé, como en su casa, como este bebé. Entonces, con respecto a la evaluación de Mamás de la Frontera, nosotros hemos evaluado a Mamás de la Frontera en las comunidades del lado peruano, tanto en el San Antonio del Estrecho como en Soplín Vargas, y hemos realizado una visita inicial y censo. Hemos ido comunidad por comunidad, todas las casas, y este censo lo ha dirigido Ángela Alba, para preguntarle a todas las mamás que habían tenido un nacimiento en los últimos 2 años diferentes características. Por ejemplo, cómo fue su control prenatal, cómo fue su parto, si su parto fue atendido con un equipo de parto limpio, si un agente la fue a visitar, si su bebé se vacunó, etc. Y realizamos un censo basado en las comunidades, donde hicimos un listado de todos los hogares, todos los miembros del hogar, hicimos un cuestionario y luego tuvimos
Un equipo compuesto por un supervisor, 3 entrevistadores, una guía local y un conductor de voto. Entonces, alguno de los resultados es que encontramos un promedio de edad de 27 años, mujeres que pertenecían, si bien es cierto, mamás Hero trabajamos con un grupo indígena, ahora son 10 grupos indígenas. Un cuarto de mamás nunca accedieron a una prueba de embarazo en su última gestación, por lo que ya les había comentado. 39% de los niños no tenían DNI y 54% de las mamás no tenían. Entre las razones para no tener juntos es, uno, porque no tienes DNI o porque eres mamá adolescente y no terminaste los estudios, por lo tanto te quitaron juntos, lo cual es algo que juntos debe trabajar porque no puede ser que mamás justamente en mayor condición de vulnerabilidad pierdan el acceso al programa. Y también problemas de focalización, falla en el registro, incumplimiento de obligaciones. Estos son otros de los resultados. La mayoría de mamás va a dar luz en su casa, como era esperable, igual que mamás del río. 90% nunca usaron, de las que dieron a luz en su casa, nunca usaron un equipo de parto limpio. Bastantes mamás reportaron que botaron el calostro. 69% de mamás no tuvieron un cuidado limpio del cordón umbilical. Y casi 90% de mamás reportó que no inició la lactancia materna inmediatamente. Y ahora le doy el pase a Ángela Alba, quien les hablará sobre el entrenamiento de agentes, parteras y personal de salud. Gracias, Magali. Buenas tardes con todos. Yo les voy a comentar acerca del entrenamiento de agentes comunitarios de salud, parteras y personal de salud que hemos tenido en esta segunda fase de Mamás de la Frontera. Entonces, hemos empezado con una capacitación inicial que la hemos realizado en los dos núcleos, tanto en el núcleo del Estrecho como en el núcleo de Soplín Vargas, ¿sí? Entonces, esta es una foto de todo el equipo y los agentes comunitarios de salud. Los entrenamientos los realizamos en los tambos del Programa Nacional País, que son los lugares donde nos han venido acogiendo desde Mamás del Río. En la siguiente slide, por favor. Y bueno, acá tenemos la fotografía de nuestros compañeros agentes de Soplín Vargas, donde también los entrenamientos los realizamos en los tambos, en el tambo de Soplín Vargas. Aquí son alrededor de 12 agentes comunitarios. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Entonces, los entrenamientos los realizamos en dos componentes, ¿no? Un componente teórico donde podemos brindarles a nuestros agentes todas las sesiones, ¿no? En este caso tratamos los temas desde cómo realizar una prueba de embarazo, cuáles son las señales de peligro durante toda esa etapa de embarazo, después del parto, el parto, las señales de peligro del recién nacido, la atención inmediata del recién nacido, ¿no? Entonces, todos esos temas son tratados durante un componente teórico y tenemos un componente tecnológico, donde les enseñamos a los agentes comunitarios a cómo poder realizar estas visitas utilizando la aplicación de Mamás de la Frontera que está contenida en una tableta, ¿sí? Entonces, son dos momentos los que tenemos con los agentes. La parte teórica, se podría decir teórica, pero no es una teórica porque es muy dinámica. Trabajamos con los agentes comunitarios. eh, Todo es, se podría decir, dinámico, sensorial. Ellos hacen las acciones, cómo se realiza una prueba de embarazo, como en la primera imagen, cómo debería ser la atención inmediata del recién nacido, ¿no? Entonces, todo es muy dinámico. Y si pasamos a la siguiente. Todo es muy dinámico, ¿no? Y recogemos también los saberes de los agentes comunitarios, ¿no? Es la primera parte de nuestro entrenamiento, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de los temas iniciales y luego vamos construyendo ya el nuevo conocimiento? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen donde el agente comunitario está aprendiendo la técnica correcta de la lactancia materna usando estas maquetas. Y en la siguiente foto tenemos, por ejemplo, la construcción de saberes para la preparación del parto en casa, ¿no? Entonces partimos de lo que ellos conocen también para poder nosotros construir con ellos el nuevo conocimiento. Continuamos con la siguiente imagen. Al finalizar de todo el entrenamiento, que es un entrenamiento de 8 días, para los agentes comunitarios hacemos una entrega de constancias de capacitación.
En San Antonio del Estrecho hemos entrenado a 10 agentes comunitarios y en Soplín Vargas hemos capacitado a 12 agentes comunitarios. Si pasamos a la siguiente imagen. Bien, entonces nuestros agentes comunitarios realizan un pretest y un posttest. Entonces ahí también podemos medir el nivel de conocimientos con el que salen nuestros agentes y en cada reforzamiento tomamos aquellas, se podría decir, debilidades para poder fortalecer esos puntos, ¿no? Esos puntos que están fallando. La siguiente imagen, por favor. Hacemos también el entrenamiento de parteras. En este caso, estas imágenes son 2 parteras de San Antonio del Estrecho de 2 comunidades. Con ellas también trabajamos toda la parte de atención inmediata del recién nacido, cuidados esenciales y señales de peligro en el embarazo, parto, después del parto. Y también todo es muy dinámico, ¿no? Con ellos todo es sensorial, se podría decir, ¿no? La experiencia, la dinámica que trabajamos con ellas. Y en la parte de Soplín Vargas, sí tenemos 11 parteras entrenadas de 11 comunidades, ¿sí? Y a la misma manera es de forma dinámica y sensorial. La siguiente diapositiva, por favor. El entrenamiento de personal de salud se realiza de forma descentralizada. Se ha realizado de forma igual en ambos núcleos, en San Antonio del Estrecho y en el DAIPRES Soplín Vargas y sus establecimientos aledaños, ¿no? La capacitación que se realiza con ellos es atención esencial del recién nacido, el RCP neonatal, y con los nuevos componentes que ha adquirido el proyecto, se ha agregado otros temas, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, hemos recordado con ellos las señales de peligro del parto, hemos practicado la atención inmediata del recién nacido, con ellos también es una capacitación que sí, se hace unas sesiones teóricas, pero también hay tiempo de práctica, ¿no? Como por ejemplo en la imagen. Pasamos a la siguiente. Hemos recordado el CRET, el esquema de vacunación, ¿sí? Bueno, acá tenemos el equipo de salud del Teniente Manuel Clavero y resaltar que en los establecimientos de salud de la frontera, en 2 establecimientos, que es la IPRES San Antonio del Estrecho, que es 1-3, y la IPRES 1-2, que es Soplín Vargas, solamente en estos 2 puestos podemos encontrar un equipo de salud, se podría decir completo, donde hay un médico, enfermera, obstetra y técnico. En los otros establecimientos de salud que son IPRES 1-1, solamente cuenta con personal técnico, ¿no? Entonces, nuestras capacitaciones, si bien es cierto, están dirigidos para el personal de los núcleos bases, que así le llamamos, que es el Estrecho y Soplín Vargas, pero invitamos, y es de vital importancia su participación del personal técnico que está en los establecimientos de periferia, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. En la capacitación inicial que hemos tenido en el mes de enero, hemos podido compartir con las personas, se podría decir, representantes del establecimiento de salud, de la municipalidad, ¿no? Conjunto a nuestros agentes comunitarios, ¿no? Entonces, hemos tenido ese compartir de ideas, de experiencias, los agentes han podido expresar sus dudas, sus consultas, y las han hecho llegar a los representantes, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, cuando la doctora Magali nos ha explicado los componentes del proyecto, tenemos un componente que es el agente comunitario, las parteras, y tenemos un componente abajo que es importante, que es la supervisión. El proyecto Mamás de la Frontera tiene una supervisión continua realizada por un personal técnico de enfermería que se realiza de forma mensual y que hace un acompañamiento a los agentes comunitarios de salud, parteras y personal de salud, ¿sí? Entonces, en esta imagen es
estamos mi persona con el supervisor del núcleo del Estrecho visitando la comunidad de 7 de agosto, que pertenece al distrito de Putumayo, donde estamos presentándonos con el cacique de la comunidad, juntos con el agente comunitario, ¿no? Entonces, esta parte de la supervisión es vital porque le va a permitir al agente comunitario sentir el acompañamiento y despejar sus dudas durante este proceso, ¿no?, del proyecto. La siguiente imagen, por favor. El supervisor de Mamás de la Frontera no solamente visita al agente comunitario y realiza las actividades que les mencionaba, sino también realiza la sensibilización a toda la comunidad, a las autoridades, a la comunidad en general, como les venía diciendo, ¿no?, mujeres, varones y a mujeres en edad fértil, con la intención de que todos ellos puedan brindarle el apoyo y la confianza al agente comunitario y estén sensibilizados ante un embarazo, ante una señal de peligro, ante alguna emergencia donde todos tengan que colaborar juntos con el agente para poder salvar la vida de la mamá o el bebé o la emergencia que se esté presentando. Entonces, este punto de la sensibilización es muy importante porque todos debemos de hablar el mismo lenguaje en la comunidad y conocer qué es Mamás de la Frontera, qué es el agente comunitario y cuáles son sus funciones y de qué manera como comunidad lo podemos apoyar. La siguiente. Bueno, ahí hay una imagen donde el agente comunitario está con su tableta, entonces el supervisor brinda esa orientación y acompañamiento al agente comunitario. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. A los agentes comunitarios se le brinda materiales y el supervisor realiza una especie de inventario donde, ¿no?, ve que tenga material completo, si es que ya se le está acabando el material, pueda facilitarle nuevo material para que nunca esté desabastecido, ¿no? Entonces, ahí es el inventario de todos los materiales que ya les hemos mencionado anteriormente, ¿no? Pósteres, cartillas, equipos de parto. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces el supervisor lo que realiza también son observaciones de visitas a la gestante, ¿no? El agente comunitario tiene una visita a una gestante y el supervisor acompaña para ver el desenvolvimiento, poder hacer orientación al finalizar la visita, ¿sí? Y poder dar soporte ante alguna duda que se pueda presentar. Entonces, esa también es una de las funciones del supervisor del proyecto. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, el supervisor también visita al personal de salud con la intención, con la finalidad de que puedan contrastar la información que se está recogiendo, ¿no? Entonces, el agente comunitario recoge una lista de gestantes o posibles gestantes y va con el personal de salud en compañía de su supervisor para poder ponerse al día, por decirlo así, ¿no? Mira, yo, agente comunitario, he recogido tantas gestantes, ustedes tienen las mismas, quizás no tenemos las mismas, alguien me está faltando, puedo visitarla. Entonces, esa es la intencionalidad de la visita al personal de salud. Cabe mencionar que el personal de salud de las IPRES 1.1 varían cada 3 meses. Cada 3 meses hay un recambio de personal y es por eso importante la visita de este supervisor también. La siguiente, por favor. En estos primeros meses del año, entre abril y junio, hemos tenido la oportunidad de participar en la actividad multisectorial del teniente Manuel Clavero, donde el supervisor de Suprim Vargas ha podido acompañar a todo el recorrido de esta multisectorial, donde ha participado Plan País, RENIEC, la Municipalidad de Suprim Vargas, de Teniente Manuel Clavero, perdón, la IPRES también, ¿no? Entonces han tenido la actividad desde Tres Fronteras hasta Puerto Victoria.
donde han ido identificando niños sin DNI, afiliando a juntos, madres gestantes sin control. Entonces, ha sido una actividad grande de aproximadamente 15, 17 días donde se ha hecho todo este recojo de información. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, ha habido también actividades de salud, ha habido vacunación, salud oral, tanto en adultos como en niños. La siguiente. Plan País tiene la plataforma móvil, que son los PIAs, y bueno, tiene los tambos, que son sus plataformas fijas. Como parte de las actividades del proyecto, es promover que la población, en especial las gestantes y los niños, puedan acceder a los servicios que brindan los PIAs. Entonces, hemos tenido una presentación, se podría decir así, donde los agentes comunitarios se han conocido con los gestores de estas plataformas. Hay un PIAS Putumayo 1 y hay un PIAS Putumayo 2, que recorren el Alto y el Bajo Putumayo. Entonces hemos tenido la oportunidad de conocer a ambos gestores y que ellos puedan conocer a los agentes comunitarios para que puedan tener un mejor acceso y un mejor enlace con nuestras gestantes y con nuestros niños. Entonces, esta es una de las fotografías de esta presentación y acompañamiento. La siguiente, por favor. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos al gestor del PIAS Putumayo 2, que recorre las comunidades de Soplín Vargas, se podría decir así, de Teniente Manuel Clavero. Son dos agentes comunitarias de Nueva Angusilla y de Urcomiraño, juntos con nuestra supervisora. Entonces, hemos tenido la oportunidad de que ellas puedan conocer al personal y puedan llevar a sus gestantes y a sus niños a atenderse durante esa campaña. Además de tener la opción de poder hacer sus trámites en RENIEC, juntos y otros servicios que también nos brindan las plataformas de itinerantes, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos parte de la coordinación que se ha hecho con el personal de enfermería, de obstetricia, tanto en el PIAS Putumayo 1 como en el 2, ¿no? La siguiente. Bien, entonces aquí hay algunas imágenes de la atención que se ha hecho a las gestantes. Ella es una gestante de Nueva Angusilla, por ejemplo, que ya ha dado a luz en el mes de agosto, los primeros días de agosto, ¿sí? Y acá es una mamá con su bebé pequeño también, ¿no? De Nueva Angusilla. Entonces son acciones, son intervenciones que se han podido dar a través de nuestros agentes en ese momento. Pasamos a la siguiente. Bueno, nuevamente algunas imágenes del acompañamiento a las PIAs, reunión y organización en cada comunidad. La siguiente, por favor. Y bueno, el trabajo en la frontera es muy bonito, te llena de muchos ánimos de seguir impulsando este tipo de proyectos, pero también nos enfrentamos a riesgos y la presencia constante, sobre todo en la parte de Teniente Manuel Clavero, en Soplín Vargas, de guerrillas. ¿No? Ya lo había mencionado la doctora Magali, son 3 grupos armados que se presentan en esta zona, que de cierta manera sí dificultan y hasta cierto punto se podría decir ensordece las actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera imagen nos llegó en los primeros días finalizando ya nuestras actividades de capacitación inicial, que limitó un poco la salida de nuestras supervisoras, ¿no?
Y también tenemos lo que son la trata de menores, ¿no? Durante nuestra capacitación, lamentablemente, también hubo un caso, se podría decir, de trata de menores. Una menor de 14 años se escapó con un joven que estaba con un joven mayor, ¿no? Con un joven mayor que estaba relacionado a la guerrilla. ¿No? Entonces se habían escapado, entre comillas, se podría decir, porque no habían visto que la joven se iba por su propia voluntad, ¿no? Sino que se iba como que forzado. Pero al momento de hacer una denuncia, al momento de querer hacer una denuncia, la población en general tiene temor de perder la vida por hacer una denuncia por otra persona, ¿no? Porque lamentablemente, si tú denuncias a alguien que está relacionado a la guerrilla, pues al día siguiente no la cuentas como ellos te dicen, ¿no? Es mejor no denunciar y si quiere hacer alguna denuncia que vaya solo la interesada, en este caso que era una mamá agente comunitaria que se estaba entrenando con nosotros. Entonces, sí, son situaciones que de cierta manera ponen que dificultan o que ponen en riesgo algunas, las actividades y a todos en general, ¿no? La siguiente, por favor. Y creo que ya con eso termino. Y bueno, solamente decirles de que Mamás de la Frontera representa una vez más el éxito de las intervenciones en salud basadas en la comunidad. Y como este proyecto son un ejemplo vivo de lo que es posible cuando las personas y las comunidades se unen para superar desafíos y construir un futuro mejor. Con eso quiero terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ángela, doctora María Magali Blas. Gracias por traernos esta ponencia de Mamás de la Frontera. Bueno, vamos a hacer la invitación a nuestros participantes a dejar sus preguntas en el chat o también, si desean, pueden levantar la mano, solicitar el micro para que esta sea una conversación un poco más dinámica. Sí, buenas noches, Diana Tapia Cruz. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, saludos con todos antes que nada. En primer lugar, quiero felicitar a los profesionales que se van a trabajar a las fronteras, especialmente a los que salen de aquí, de Lima Metropolitana y o del Callao, porque sabemos que son los lugares más privilegiados del Perú, porque reciben de todo por el centralismo. Y a pesar de eso quieren hacer patria, quieren hacer mejor patria, llevar más igualdad y por eso se van a las zonas más olvidadas, los olvidados de Dios, como siempre se dice, a propósito de broma, pero es la realidad. Ahora bien, me gustaría, eso a mí me parece muy bueno, muy bonito, porque nos enseña a que no solamente nos miremos en el espejo, sino que miremos al resto de nuestros compatriotas, que ellos también deben acceder a oportunidades iguales como en estos dos lugares de origen. Bueno, yo quisiera preguntarle a la expositora que habló sobre la prevención de anemia en las madres de recién nacidos, de pequeñitos. ¿Cómo se puede prevenir la anemia en un lugar donde no hay agua potable, donde no hay educación ni sanitaria, ni tampoco educación alimentaria? Porque a veces ahí en esas zonas, por lo menos en la triple frontera de Colombia, Brasil, Perú, hay un montón, pero no tenemos esa costumbre de lavarnos las manos por una cosa tan simple, y así con las manos sucias se agarran los alimentos, se come y cuando hay parásitos, pues eso también puede provocar anemia. Entonces, eso a mí me encantaría saber cómo lo trabajan. Gracias. Bueno, quizás yo puedo empezar a responder y luego Ángela.
El tema de prevención de la anemia es sumamente complejo porque no solamente la anemia es por deficiencia de fierro. Como usted lo ha dicho, hay múltiples causas de la anemia y de hecho pronto, yo también trabajo en el Colegio Médico del Perú, se va a publicar un libro de la Academia Nacional de Medicina con respecto a una revisión extensa de anemia, incluyendo los nuevos respecto a los nuevos límites que hay. Pero igual los invito a que puedan revisar este libro y vamos a hacer un comentario como Colegio Médico del Perú también en este evento sobre prevención de la anemia. Entonces, anemia es multifactorial y como usted lo dice, ¿no? Nosotros no hemos puesto como meta disminuir la anemia, si se darán cuenta como parte de nuestros objetivos, porque es sumamente complejo, pero sí intentamos prevenirla con varias medidas que les va a explicar Ángela, que involucran, por ejemplo, enseñanza de lavado de manos desde el inicio, es un tema que hacemos del inicio, el tema de alimentación y el tema de derivación al establecimiento de salud y trabajar de la mano con ellos, porque ellos han hecho un tamizaje de anemia. Ángela. Sí, definitivamente anemia es un tema que es multifactor, como ya se ha dicho. Entonces, ¿cómo trabajamos desde los agentes comunitarios para prevenir, ¿no? Desde el lavado de manos, ¿no? O sea, el agente comunitario aprende a lavarse las manos y cuando va a su comunidad replica la acción en compañía del supervisor cuando se hace la sensibilización, ¿sí? Entonces, el consumo de agua. En las comunidades no hay agua potable, sí, cierto, pero hay formas de que podamos consumir agua menos contaminada. Entonces, de la misma manera, se les explica a los agentes y ellos lo replican con las comunidades, ¿no? Al igual con la alimentación, que ya sabemos cuáles son los alimentos ricos en, ¿no?, hierro que podrían ayudar a que no tengas anemia, ¿no? Pero uno de los puntos también importantes que se trabajan es en borrar o desmitificar aquellas acciones que, por ejemplo, las mamás no les dan el hierro a sus niños porque piensan esto, ¿no? Al igual que las gestantes, ¿no? Entonces, con los agentes comunitarios se trabaja desde esos puntos, ¿no? ¿Por qué no le das? ¿Por qué crees que, y que allá sucede y que acá en la ciudad también las mamás no les quieren dar muchas veces el sulfato ferroso a sus niños por tales y cuales razones, ¿no? Pero de esa manera estamos intentando que el agente comunitario eh, adquiera bueno, esas nuevas, no esos nuevos, sino lo crea para que de la misma manera pueda replicarlo con sus gestantes y con las mamás con niños pequeños, ¿no? Ese trabajo el agente comunitario no lo hace solo, esa labor no la hace solo, ¿no? Sino que el supervisor apoya en las sensibilizaciones y en las visitas específicas que se hacen a las gestantes y a los niños a las mamás con niños pequeños. Ujú. Gracias por responder la inquietud de Diana. No sé si alguien más de los participantes tenga alguna consulta o pregunta o quiera participar directamente para darle el pase. Bueno, igual invitamos a la doctora Katarzyna Golichowska que está aquí con nosotros. Sí, buenas tardes. Bueno, y llegué muy tarde y solo escuché una de la conferencia de Magali y Ángela. Felicitaciones por su labor y por el trabajo y por explicarnos con tanta en forma muy sencilla todo lo que están haciendo y que no es nada sencillo, por favor. Muchas gracias por su actividad. Eh, Me sorprendió una estadística que ustedes han mostrado, que he visto que
la edad promedia era 27 años. ¿Promedia de gestantes? Había Promedio de mamás que han tenido un hijo en los últimos 2 años fue 27 años en el censo que hicimos en Mamás de la Frontera. era 27 años. Sí. Una edad muy avanzada, digamos, como para que sea, probablemente no era primer hijo. Sí, sí, claro que Ya, no. Allá ay, sí, es el promedio de todas las mamás censadas ya, que tuvieron un censadas, hijo en los últimos 2 años. Puede ser que haya sido el tercer hijo, cuarto, quinto hijo. ya, claro, claro, Sí. ya. Em, Otra cosa que me interesaría, veo que hay, bueno, ya sabemos que hay muchos problemas en la frontera, que usted es Perú-Colombia. Eh, ¿Ustedes hay ya la población suficiente sensibilizada para seguir adelante ese proyecto o, digamos, para que sea sostenible, ¿no? Digamos, hacia adelante, requiere siempre un apoyo, eh, en este caso, como este caso, desde Lima, ¿no? Nosotros hemos tratado de formar capacidades locales, por ejemplo, las supervisoras son técnicas de enfermería de la región, pero le comento lo que ha pasado en Mamás del Río. En Mamás del Río es un programa que fue financiado durante 6 años por el gobierno de Canadá y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y el objetivo era diseñar una intervención que mejore la salud materna y desde la investigación formativa, que es la investigación inicial para entender cómo es el proceso de la gestación, el parto, un piloto sobre si la tecnología podría funcionar o no, y diseño, rediseño del programa y evaluación. Y el programa acabó. El proyecto acabó y cuando un proyecto acaba, nunca va a ser como si estuvieras en campo con supervisión permanente. ¿Por qué? Porque ahorita el trabajo que hacemos, por ejemplo, es darle visitas mensuales a las comunidades, apoyo, si se malogra una tableta, cambiarla o arreglarla, darle nuevo material, darle el ajuar del bebé, darle cambiar alguna cosa, se inunda algo, cambiarlo. Ese apoyo no lo tiene si no hay un equipo permanente en campo. Entonces, lo ideal es que en realidad la intervención, así como hay otras intervenciones que el Estado ha tomado para prevención de la anemia, también intervenciones como esta en áreas fronterizas, que van más allá con una mirada multisectorial, tanto con programas sociales como con salud, servicios de salud, pueda ser sostenida por el Estado. La única forma de hacer sostenible algo así es que sea a través del Estado, porque si no va a pasar que ocurren proyectos que empiezan y terminan. Nuestra misión como Mamás del Río y Mamás de la Frontera no es estar siempre ahí permanentemente. Creemos que esa es una función del Estado. Nuestra misión como proyecto es poder desarrollar la innovación que lo hemos realizado, poder adaptarla a otras realidades también, como lo hemos llevado de Mamás de Río a Mamás de la Frontera, evaluar y generar evidencia científica que pueda impulsar cambios de políticas. Entonces, le corresponde, si bien es cierto, ahora y no hablé de eso en mi presentación, estamos impulsando a través del entrenamiento de liderazgo de agentes y a través de la retroalimentación en la legislación, que por ejemplo ahorita se va a presentar un proyecto de salud que permita que la gente reciba un pago, porque actualmente en el Perú el agente comunitario de salud es voluntario según la ley, no puede recibir ningún pago. Mantener algo con voluntariado es sumamente complejo para un área en la cual las personas viven en extrema pobreza, que si bien lo hacen en Mamás de Río, porque sí hay cierto nivel de voluntariado que se mantiene, esto no es una realidad que podría darse en todo el país. Entonces, una forma es que el agente comunitario sea parte del sistema de salud como lo es en Brasil o en otros países, pero esa es la forma de hacer algo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de John Verao Chaca. Muy buenas tardes, noches, John. Qué gusto que nos estés acompañando en esta sesión. La pregunta va para Carlos Arosquipa y dice así.
Reconocer la intervención países vecinos en salud, educación u otra necesidad a la población peruana en zona de frontera es altamente positivo porque beneficia directamente a la población, más aún ante la ausencia de las instituciones peruanas. Sin embargo, no sería a su vez un problema en términos de una mayor pérdida de identidad con el Perú debido a la penetración cultural y económica progresiva por parte del país vecino. En la política nacional de fronteras, acciones similares se consideran como amenaza a la soberanía y a la integridad territorial. Sí, muchas gracias, John, por la pregunta. Yo diría que en el caso de salud hay una particularidad, ¿no? Que quizás sea un poco diferente al ámbito de educación u otros ámbitos o sectores. La salud es reconocida en términos generales y por todos los países como un derecho, ¿no? Y el acceso a los servicios de salud es una obligación que debe ser garantizada por el Estado, por cada país, ¿no? Sin embargo, en las zonas de frontera, en muchas zonas de frontera, existe lo que se conoce como una identidad fronteriza binacional o trinacional. Son ciudadanos que, si bien es cierto, pertenecen a un determinado país, tienen una identidad binacional o trinacional. Y ese espacio de integración ha permitido que durante muchos años esas fronteras se conviertan en espacios más que de división y de separación, espacios de integración. ¿Y qué ha pasado con salud? En salud lo que ha ocurrido es que los servicios de salud, siguiendo la misma dinámica social, han empezado también a interactuar y colaborar. De tal manera de que pesa más el derecho a la salud, digamos, pesa más la garantía de servicios de salud que permitan solucionar problemas, que para los servicios no tienen inconvenientes en atender a un ciudadano del otro lado o viceversa, ¿no? Lo que debo decir es que se dan dinámicas bidireccionales. Hay fronteras donde, en efecto, los ciudadanos utilizan más los servicios, por ejemplo, de parto, se van más a un lado, pero para la atención de malaria y tuberculosis se van más al otro lado, ¿no? Hay un uso de los ciudadanos que están en la zona de los servicios de ambos lados que garantiza de alguna manera su acceso. De lo contrario, sería mucho más difícil para ellos poder recibir atención apropiada o adecuada. Yo creo que debemos empezar a mirar el modelo europeo. Acá hemos tenido en este ciclo de sesiones, una recuerdo muy bien, donde se presentó las iniciativas de integración fronteriza en Europa, en donde teníamos o tenemos hospitales binacionales que han logrado integrar no solamente dos sistemas de salud diferentes, sino también la interoperabilidad de datos, en donde más allá de ver de en qué lugar o país está un servicio de salud, lo que ellos garantizan es la atención de cualquier persona que acuda, ya sea de un lado o del otro, o ya sea una persona en movimiento o en desplazamiento, ¿no? En el caso de nuestras fronteras, debemos empezar a mirar eso. ¿Por qué? Porque hay un objetivo superior: salud universal, que todas las personas tengan acceso a servicios de salud. Allí viene justamente un poco más esta lógica que se observa en las autoridades, funcionarios y ciudadanos en las zonas de frontera, los cuales buscan alternativas de solución prácticas que les garanticen el acceso a servicios de salud. Yo creo que lo que debemos hacer los gobiernos, los estados, las autoridades, es empezar a mirar las necesidades de esa población que está en esos ámbitos territoriales y buscar darles una solución conjunta. En muchos casos, esa solución conjunta significa tener abordajes binacionales. Abordajes binacionales, porque ese territorio requiere una atención especial, no de un solo país o solo del otro, sino de los dos. Y en algunos casos hemos visto en los cuales se dan atenciones recíprocas, ha habido casos en los cuales el acceso o la atención de un ciudadano por el otro es reconocido por el seguro integral del otro lado. Es decir, ya la parte estructural administrativa busca los arreglos, pero no se les deja a las personas que se encarguen de eso, sino que se encargan las autoridades y los estados de hacerlo. Es por eso que planteamos que se empiecen a mirar, dependiendo de cada escenario,
esta idea de ir articulando el trabajo de los servicios de salud y ir pensando o trabajando en esta mirada de redes binacionales o trinacionales de servicios de salud, tratando de promover cada vez más esta defronterización de nuestras fronteras para convertirlas en espacios reales de integración, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Arequipa, por su respuesta. Bueno, ya estamos finalizando la sesión. Le pediría a la doctora Katarzyna Wolichowska dar unas palabras para el cierre, cortito nada más. Bueno, sí, será cortito. Además, recién voy a escuchar la grabación para entender eh, todo lo que se habló hoy día. De todos modos, quiero agradecer muchísimo a Carlos Arósquipa, a Magali Blas, a Ángela Alba por eh, por por compartir con nosotros sus experiencias. Realmente lo que escuché, la experiencia de Putumayo es increíble y eh, pena que la sociedad peruana no lo conoce, no lo aprecia, o no lo aprecia porque no lo conoce. Yo creo que cuando lo conoce lo aprecia, ¿no? Muy poco se difunde este tipo de acciones eh, y eh, realmente deben ser ejemplo para actuar de manera similar, tanto en las zonas de frontera, que es nuestro tema en este momento, pero en todo el país necesitamos este tipo de ayuda voluntaria o no. No solo a través de programas específicos, pero cada día, ¿cierto? Em, Quiero eh, eh, transmitir mi saludo cordial de de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, que hoy día no puede asistir, pero está siempre muy atenta para que estas actividades sean los martes geográficos tengan, digamos, un gran nivel y ya una vez pronunciadas las conferencias, son grabadas y están disponibles para las personas, tanto alumnos de los colegios, los profesores, los universitarios, para que puedan acceder a lo último que ocurre en nuestro país en diferentes temas que estamos tratando. Bueno, muchas gracias por su participación una vez más. También a todo el equipo que nos acompaña para que estas actividades o estos martes geográficos tengan eh, una continuidad y además en ese aspecto a Javier Locio y a las personas que manejan nuestros medios visuales, que creo que principalmente es nuestra querida Betsabe, que con tanto, eh, con tanta dedicación está eh, realizando su labor. Muchas gracias. Les invitamos a todos a revisar y también les invitamos para las
próximas, eh, para los próximos martes geográficos que ya hasta el fin de año ya quedan poquitos. Hasta pronto. Gracias, doctores. Yo quería pedirles un favor, si podemos Sí, tomarnos una foto grupal para las redes de Mamás del Río, ya. solo si se puede. No, sí se puede. No creo que, no Sí, sí hay. se puede. Sí se puede, no hay ningún problema. Solo somos nosotros cuatro, cinco, ¿sí? Hoy Bueno, día los que, audiencia es pequeña. Ya. los que no tienen miedo a prender su cámara. Oh, Ya, voy a oh, contar. espera, no, pero hay más gente. Algunos son tímidos. No, pero bueno, yo tengo, no sé cómo funciona esto. Ah, Cada uno tiene que prender su cámara y yo tomo la foto. sí. Ya, Angelita, tú también tómala, por si acaso. Ya, a ver, voy a contar hasta 3 y voy a tomar la foto. Sonrían. 1, 2 y 3. Déjenme ver. Eh, una más por si acaso. Por si acaso. Traten de sonreír. Sí, traten de sonreír. 1, 2 y 3. Ya, voy a ver si salió. Y ustedes tienen redes sociales, ¿sí? Para Sí, etiquetarlos. sí, Ya, estamos en Instagram y en Facebook como la Sociedad ya. Geográfica de Lima. Contigo estuve hablando, ¿no es cierto? Sí, yo soy Betsabe Macedo. Ya, Betsabe, te paso el celular de la que ve nuestras redes. Listo. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por muchas la gracias, invitación. muy amable y gracias Muchas Gracias. por la gracias. Cuídense. actividad. Felicidades, buenas noches. Gracias. Chao. Gracias, hasta Chao, luego. hasta luego. Chao. Chao.